Nunca imaginé que la muerte de un hombre al que apenas conocía me convertiría en el blanco de una cacería despiadada. Tampoco imaginé que 33 millones de dólares pudieran transformarse en una maldición capaz de destruir todo lo que amaba, de robarme el sueño, de hacerme temer por mi vida cada segundo del día. Mi nombre es Valentina, tengo 42 años, y esta es la historia de cómo casi pierdo la vida por una herencia que jamás busqué, y cómo la mujer que debería haber sido la viuda legítima apareció en mi puerta con una sonrisa que escondía veneno puro. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todavía recuerdo el momento exacto en que todo comenzó, cuando el abogado pronunció mi nombre completo en aquella sala fría y formal, y sentí que el mundo se detenía bajo mis pies, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse para presenciar el momento en que mi vida cambiaría para siempre. Todo empezó un martes de noviembre, de esos días grises donde el cielo parece cargado de presagios oscuros y el viento sopla con una frialdad que se mete hasta los huesos. Yo trabajaba como enfermera en un hospital público en las afueras de la ciudad, turnos de 12 horas que me dejaban exhausta pero satisfecha, con los pies hinchados y el corazón lleno de esa extraña paz que solo viene de saber que has ayudado a alguien. Vivía sola en un pequeño departamento que apenas podía pagar, con las paredes descascaradas que mostraban capas de pintura de décadas anteriores, una gotera en el baño que nunca terminaba de arreglar y que había aprendido a ignorar, y muebles que había heredado de mi abuela, viejos pero llenos de recuerdos. Mi vida era simple, modesta, pero honesta. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas después de años de lucha, el café caliente por las mañanas mientras veía amanecer desde mi ventana diminuta, el silencio de mi hogar, después de un turno agotador donde podía finalmente quitarme los zapatos y descansar, las llamadas semanales con mi madre que vivía en otro estado y que siempre me preguntaba cuándo iba a encontrar un buen hombre y darle nietos. Mi madre, doña Carmen, era una mujer de 70 años que había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas para darme una educación. Gracias a sus sacrificios interminables, a sus manos agrietadas por el cloro y el trabajo duro, yo había logrado estudiar enfermería. Cada vez que me sentía cansada o desmotivada, pensaba en ella, en sus madrugadas saliendo a trabajar, en sus noches cosiendo ropa para ganar unos pesos extra, y encontraba fuerzas para seguir adelante. Le debía todo lo que era, y mi mayor sueño era algún día poder cuidar de ella como ella había cuidado de mí, darle una vejez digna y tranquila, lejos de las preocupaciones económicas que la habían perseguido toda su vida. Esa mañana de noviembre, mientras revisaba los signos vitales de un paciente anciano en la sala de cuidados paliativos, una enfermera jefe me llamó con urgencia desde el pasillo. Su voz tenía un tono extraño, mezcla de curiosidad y preocupación. Valentina, hay un abogado esperándote en recepción. Dice que es urgente y que no puede irse sin hablar contigo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, ese tipo de presentimiento que te advierte que algo grande está por suceder. Los abogados nunca traen buenas noticias cuando aparecen sin avisar, pensé mientras caminaba por el pasillo con el corazón acelerado. Pensé en mi madre, en algún problema legal que desconocía, en deudas olvidadas de mi época de estudiante, en 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. Pero jamás, ni en mis sueños más descabellados, imaginé lo que estaba a punto de escuchar. El hombre que me esperaba vestía un traje impecable de color gris oscuro, demasiado elegante para aquel hospital deteriorado, con sus paredes manchadas y sus pisos gastados. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás, gafas de montura dorada y un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Se presentó como el licenciado Eduardo Rodríguez, notario público y representante legal del señor Ernesto Villanueva Mendoza. El nombre no me decía absolutamente nada. Busqué en mi memoria a algún paciente con ese apellido, algún familiar lejano que hubiera olvidado, pero mi mente estaba completamente en blanco. El abogado me pidió que lo acompañara a un lugar privado donde pudiéramos hablar sin interrupciones, y en una pequeña sala de reuniones con sillas desvencijadas y una mesa llena de marcas de café,
Me entregó un sobre grueso sellado con lacre rojo, como si fuera un documento de otra época. Señora Valentina Herrera, comenzó con voz solemne y pausada, como si cada palabra tuviera un peso específico. El señor Ernesto Villanueva Mendoza falleció hace 3 días en su residencia. En su testamento, redactado y certificado ante mi presencia hace aproximadamente 11 meses, usted figura como la única heredera de la totalidad de sus bienes, que ascienden a 33 millones de dólares. Tuve que pedirle que repitiera la cifra 3 veces. Mi mente se negaba a procesar esos números, 33 millones. El número bailaba en mi cabeza como un espejismo en el desierto, irreal, imposible, absurdo. Le expliqué con la voz temblándome que debía tratarse de un error garrafal, que yo no conocía a ningún Ernesto Villanueva, que jamás en mi vida había escuchado ese nombre, que probablemente había otra Valentina Herrera en algún lugar y que yo no era la persona que buscaba. El abogado sonrió con paciencia, como si hubiera esperado exactamente esa reacción, y abrió una carpeta llena de documentos con mi nombre, mi número de identificación, mi dirección, todo perfectamente correcto. El señor Villanueva fue paciente en este hospital hace exactamente 1 año, explicó mientras me mostraba fotografías de un hombre mayor con expresión serena. Estuvo internado 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos tras sufrir un infarto severo. Según los registros hospitalarios que he verificado personalmente, usted fue su enfermera principal durante ese periodo, asignada a su cuidado durante los turnos diurnos. Entonces lo recordé, como si una cortina se descorriera en mi memoria. Un hombre de 75 años, delgado, con ojos tristes pero amables, que parecían guardar 1000 historias, que había sufrido un infarto masivo que casi le cuesta la vida. Recordé sus manos temblorosas con manchas de la edad, su voz débil, pero siempre agradecida cada vez que le administraba sus medicamentos o le acomodaba las almohadas. Recordé cómo me contaba historias de su juventud aventurera, de sus viajes por el mundo cuando era joven y ambicioso, de los negocios que había construido desde cero, pero sobre todo hablaba de su soledad, de cómo el dinero no le había comprado la compañía genuina que tanto anhelaba. Pero más que nada, recordé algo que él me dijo el día que le dieron el alta, sosteniéndome la mano con una fuerza sorprendente para su estado. Valentina, usted me ha tratado con más humanidad en estas 3 semanas que toda mi familia en 75 años. Me ha escuchado cuando nadie más lo hacía. Me ha cuidado con genuino cariño. Eso no se olvida y yo no olvido. En aquel momento pensé que eran solo palabras amables de un paciente agradecido, el tipo de cosas que la gente dice cuando está vulnerable y alguien les muestra compasión. Nunca imaginé que esas palabras tendrían consecuencias tan monumentales. El abogado continuó explicándome con su tono profesional, pero no exento de cierta admiración, que el señor Villanueva había modificado su testamento apenas unas semanas después de salir del hospital. Había desheredado completamente a su esposa de 3 años, una mujer llamada Miranda que era 30 años menor que él, y había designado la totalidad de su patrimonio a mi nombre, incluyendo propiedades, inversiones, cuentas bancarias en varios países y una colección de arte valorada en millones. Pero esto es una locura absoluta. Balbuceé sintiendo que las piernas me fallaban y que tendría que sentarme o caería al suelo. Yo solo hice mi trabajo, lo que hago con todos mis pacientes. No puedo aceptar esto, no sería correcto, no sería justo para su familia. El licenciado Rodríguez me miró con una mezcla de comprensión y firmeza, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo antes de responder. Señora Herrera, entiendo perfectamente su sorpresa y sus reservas morales que la honran. Sin embargo, el señor Villanueva dejó una carta explicando detalladamente sus razones para esta decisión. Está en el sobre que le entregué. Le recomiendo encarecidamente que la lea con calma en privado. Tiene 30 días legales para aceptar o rechazar la herencia formalmente. Pero debo advertirle algo importante que no puedo omitir. La viuda, la señora Miranda Villanueva, ya ha sido notificada oficialmente y está preparando una impugnación al testamento con un equipo legal muy agresivo. Esto se va a poner extremadamente complicado y usted necesitará representación legal de primer nivel. Llegué a mi departamento esa noche como si caminara entre nubes, sin sentir el suelo bajo mis pies.
El trayecto en autobús fue un borrón de luces y ruidos que apenas registré. Mis manos temblaban incontrolablemente cuando abrí el sobre y saqué la carta escrita con una caligrafía temblorosa pero perfectamente legible, en papel de calidad que olía ligeramente a colonia masculina. Las palabras de aquel anciano me atravesaron el corazón como flechas certeras. Querida Valentina, si estás leyendo esto es porque finalmente encontré la paz que tanto busqué en vida. Durante 75 años busqué en las personas equivocadas el cariño y la bondad que usted me mostró en solo 3 semanas. Mi primera esposa me abandonó cuando mis negocios fracasaron temporalmente, llevándose a mis hijos y envenenándolos contra mí. Cuando recuperé mi fortuna, ellos regresaron, pero solo veían en mí una chequera ambulante. Les di todo lo que pidieron hasta que sus vicios y su codicia me agotaron, y tuve que alejarlos por mi propia salud mental. Mi segunda esposa, Miranda, se casó conmigo por mi dinero. Eso lo supe desde el principio, pero la soledad es un monstruo terrible que hace que uno acepte compañía aunque sea falsa y mercenaria. Ella fingía cariño mientras esperaba pacientemente mi muerte para quedarse con todo. Usted, una desconocida, una simple enfermera que ganaba apenas para sobrevivir, me sostuvo la mano cuando el dolor era insoportable, me escuchó cuando nadie más lo hacía, me contó de su madre y de sus sueños, me trató como un ser humano y no como una chequera con fecha de vencimiento. Por eso, mi último acto de voluntad es asegurarme de que la bondad sea recompensada como merece. Use este dinero para vivir la vida que merece, para cuidar de su madre como tanto desea, para hacer el bien que yo no supe hacer. Y si Miranda intenta quitárselo, luche con todas sus fuerzas, porque usted merece cada centavo infinitamente más que ella. Con eterno agradecimiento, Ernesto. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos desbordados, mientras releía aquellas palabras una y otra vez. Nunca imaginé que mi trabajo como enfermera, esa vocación que había elegido por amor al prójimo y no por dinero, pudiera tener semejante impacto en alguien. Me había limitado a hacer lo que hacía con todos mis pacientes, tratarlos con dignidad, escucharlos con paciencia, cuidarlos con compasión. Pero para don Ernesto, eso había sido revolucionario. Había sido todo lo que nunca recibió de quienes debían amarlo. Sin embargo, junto con la emoción y la gratitud, sentí un peso enorme sobre mis hombros, como si alguien hubiera colocado una montaña sobre mi espalda. 33 millones de dólares. Una viuda despojada de lo que consideraba suyo por derecho. Un testamento que seguramente sería impugnado con ferocidad. Mi vida tranquila y anónima estaba a punto de convertirse en una pesadilla de proporciones bíblicas. Los primeros días fueron una vorágine de confusión, miedo y decisiones imposibles. El abogado me llamaba constantemente para informarme sobre los procedimientos legales, usando términos que yo apenas entendía. Me explicó que la señora Miranda Villanueva había contratado a los mejores abogados de la ciudad, un bufete con fama de ser despiadados y de nunca perder un caso, y estaba preparando una demanda multifacética. Alegaba que su difunto esposo no estaba en sus cabales mentales cuando modificó el testamento, víctima de demencia senil o influencia indebida. También afirmaba que yo lo había manipulado emocionalmente, que existía una relación inapropiada entre nosotros, incluso insinuando que le había administrado medicamentos que alteraron su juicio. Cada acusación era más absurda y ofensiva que la anterior, pero el licenciado Rodríguez me advirtió con seriedad que en casos de herencias millonarias, la justicia no siempre es justa, y el dinero puede comprar testimonios, peritos y hasta jueces. Una semana después del primer encuentro con el abogado, mientras regresaba de mi turno nocturno caminando por las calles oscuras, porque el autobús había dejado de pasar, noté que alguien me seguía. Un automóvil negro con vidrios polarizados tan oscuros que era imposible ver adentro, que se mantenía a distancia prudente pero constante, acelerando cuando yo aceleraba el paso, frenando cuando yo me detenía. El corazón me latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos cuando llegué a mi edificio, y corrí hacia el interior, subiendo las escaleras de 2 en 2 hasta llegar a mi departamento. Cerré la puerta con doble llave y me quedé pegada a ella, jadeando, escuchando. Esa noche no pude dormir ni un minuto.
Me asomaba por la ventana cada hora, separando apenas las cortinas gastadas, y el auto seguía estacionado frente a mi edificio, con el motor encendido y las luces apagadas, como un depredador paciente esperando a su presa. A las 3 de la madrugada, cuando mis ojos ardían de cansancio y terror, finalmente se marchó, desapareciendo en la oscuridad. Pero el mensaje estaba más que claro. Me estaban vigilando, me estaban cazando. Los días siguientes fueron un infierno en la tierra. Comencé a recibir llamadas telefónicas a medianoche donde nadie hablaba, solo respiraciones pesadas y amenazantes que me helaban la sangre. A veces escuchaba risas burlonas antes de que colgaran. Mi correo electrónico se llenó de mensajes amenazantes desde cuentas anónimas con nombres macabros. Renuncia a la herencia o sufrirás las consecuencias que ni imaginas. El dinero manchado de sangre no trae felicidad, solo muerte. Sabemos dónde vives, dónde trabajas, el horario de tu madre, todo. Tienes hasta el viernes para renunciar o empezaremos a actuar. El miedo se apoderó de mí como nunca antes en mi vida. Yo era una simple enfermera de hospital público. No tenía recursos para protegerme. No conocía a nadie influyente. No tenía conexiones en la policía. Estaba completamente sola contra un enemigo invisible pero poderoso que parecía tener ojos en todas partes. Fue entonces cuando ocurrió el primer intento directo contra mi vida. Era un domingo por la mañana, mi único día libre de la semana. Había decidido salir a comprar víveres al mercado cercano, intentando mantener algo de normalidad en mi vida destrozada, fingiendo que todo estaba bien, aunque por dentro estaba muriendo de terror. El sol brillaba con fuerza, y la calle estaba llena de familias paseando, niños jugando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Por un momento, casi me sentí segura, casi olvidé la pesadilla en la que vivía. Mientras cruzaba la calle en el paso peatonal, con el semáforo a mi favor, un automóvil apareció de la nada a toda velocidad, acelerando directamente hacia mí con un rugido de motor que aún escucho en mis pesadillas. Si no hubiera sido por los reflejos de un joven que estaba esperando para cruzar y que me jaló del brazo con fuerza brutal en el último segundo, tirándome hacia la acera, habría muerto aplastada contra el pavimento. El auto ni siquiera frenó. Desapareció entre el tráfico como un fantasma asesino, dejando solo el olor a caucho quemado y mi corazón destrozado. Quedé temblando en la acera, con el corazón a punto de estallar, las rodillas raspadas sangrando, mientras el joven me preguntaba si estaba bien, si necesitaba una ambulancia, si había visto la placa del auto, pero yo apenas podía hablar, apenas podía respirar. Sabía que no estaba bien, que tal vez nunca volvería a estarlo. Alguien había intentado matarme a plena luz del día, en una calle llena de gente, y probablemente lo intentaría de nuevo hasta lograrlo. Regresé a mi departamento corriendo sin comprar nada, y me encerré temblando como una hoja en una tormenta. Esa noche llamé al abogado desesperada, con la voz entrecortada por el llanto. Le conté todo con detalles, el seguimiento constante, las amenazas telefónicas, los correos intimidatorios, el intento de atropello que casi me cuesta la vida. Su respuesta me heló la sangre más que todas las amenazas juntas. Valentina, esto es mucho más serio de lo que pensé inicialmente. He estado investigando a Miranda Villanueva y su entorno. Esa mujer tiene conexiones extremadamente peligrosas. Su familia está involucrada en negocios turbios, tienen vínculos con el crimen organizado y han sido investigados por lavado de dinero. Necesitas protección profesional inmediata y necesitas decidir con urgencia si esta herencia vale tu vida. No te lo digo como abogado, te lo digo como ser humano preocupado por tu bienestar. Pasé 3 noches sin dormir, debatiéndome entre el miedo paralizante y algo que no podía identificar al principio. ¿Era orgullo? ¿Era terquedad? ¿Era justicia? Finalmente entendí que era dignidad. Algo dentro de mí se rebelaba ante la idea de ceder ante el terror y la codicia. ¿Por qué debía renunciar a algo que me fue dado legítimamente por un hombre en pleno uso de sus facultades? ¿Por qué debía permitir que el miedo y la avaricia de otros me despojaran de la última voluntad de un hombre agradecido que solo quiso recompensar la bondad? ¿Qué clase de mensaje enviaría al mundo si me rendía? Que el mal siempre gana, que la bondad no vale nada, que los codiciosos siempre se salen con la suya.
No, me negaba a aceptar eso. Decidí luchar, aunque esa decisión casi me cuesta absolutamente todo. El abogado, viendo mi determinación inquebrantable, me consiguió un guardaespaldas profesional, un hombre serio y corpulento llamado Roberto Mendoza, de 45 años, que había trabajado en seguridad privada de alto nivel durante 2 décadas y había protegido a políticos y empresarios. Tenía cicatrices en los brazos que hablaban de batallas pasadas y ojos que parecían ver todo. Su presencia imponente me daba algo de tranquilidad, pero también me recordaba constantemente el peligro mortal en el que me encontraba. Roberto se tomó su trabajo con extrema seriedad desde el primer momento. Estudió mi rutina, identificó puntos vulnerables, me enseñó técnicas básicas de autodefensa y me hizo cambiar todos mis hábitos. Tuve que pedir licencia en el hospital, ya que no podía concentrarme en mi trabajo mientras temía por mi vida a cada segundo. Mis supervisores entendieron la situación, aunque les costó creer toda la historia. Mis ahorros de años, ese pequeño colchón financiero que había construido peso a peso, comenzaron a agotarse rápidamente entre los gastos legales astronómicos y el salario del guardaespaldas. La ironía no se me escapaba y me hacía reír amargamente. Tenía 33 millones esperándome en algún lugar, pero no podía tocar ni un centavo hasta que el proceso legal se resolviera, mientras gastaba todo lo que tenía para sobrevivir hasta ese momento. Exactamente 2 días después del intento de atropello, mientras Roberto y yo cenábamos en mi pequeño departamento, comida que él había preparado, porque ya ni siquiera me atrevía a pedir delivery, el timbre sonó 3 veces de forma insistente. Roberto inmediatamente se puso en alerta, llevando la mano hacia donde guardaba su arma, y me hizo una seña para que me quedara atrás, lejos de la puerta. Miró por la mirilla y su expresión cambió a una de sorpresa contenida. «Es una mujer sola», susurró. «Bien vestida, rubia, parece de dinero». Supe inmediatamente quién era. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras Roberto abría la puerta con cautela. Y allí estaba ella, Miranda Villanueva en persona, en toda su gloria artificial. Era exactamente como me la había imaginado a partir de las descripciones del abogado, pero verla en persona era otra cosa completamente diferente. Era hermosa, de una manera que solo el dinero puede comprar. Labios inflados con relleno, pómulos marcados quirúrgicamente, cabello rubio platino perfectamente peinado, que probablemente costaba más que mi renta mensual, y ojos verdes que brillaban con una frialdad calculadora que me recordó a una serpiente. Vestía completamente de negro, desde su vestido de diseñador hasta sus tacones de aguja, el luto de viuda reciente. Pero ese luto parecía más un disfraz cuidadosamente elegido que un sentimiento genuino. No había rastro de lágrimas en su maquillaje impecable, no había ojeras de noches sin dormir, no había nada que sugiriera dolor real. En sus manos perfectamente manicuradas sostenía un ramo de flores blancas, y su sonrisa era tan falsa que casi podía escuchar cómo crujía bajo el peso de su hipocresía. «Valentina, querida», dijo con una voz melosa y dulce que me provocó escalofríos instantáneos, como si alguien caminara sobre mi tumba. «Qué gusto conocerte finalmente. He escuchado tanto de ti. Creo que es hora de que hablemos como mujeres civilizadas, ¿no crees? Tenemos mucho que discutir. ¿Puedo pasar a tu encantador hogar?» La forma en que dijo encantador dejaba claro que quería decir exactamente lo contrario. Roberto me miró esperando instrucciones, su mano todavía cerca de su arma. Algo dentro de mí sabía que era peligroso dejarla entrar, que nada bueno podía salir de esto, pero también necesitaba enfrentar a esta mujer, mirarla a los ojos y entender qué clase de monstruo era capaz de amenazar la vida de alguien por dinero, de intentar matarme por una herencia. Necesitaba ponerle cara al enemigo. Le hice una seña a Roberto para que la dejara entrar, pero que se mantuviera muy cerca. Miranda entró a mi humilde departamento como si fuera una reina visitando los barrios bajos de su reino. Sus ojos recorrieron las paredes manchadas de humedad, los muebles viejos heredados de mi abuela, la cocina diminuta donde apenas cabían 2 personas, las cortinas desteñidas por el sol. En su rostro perfectamente maquillado, se dibujó una sonrisa burlona que no intentó disimular. Incluso se atrevió a pasar un dedo por una mesa, inspeccionando el polvo inexistente.
Así que aquí vive la mujer que me robó todo lo que era mío, murmuró mientras se sentaba en mi sofá, desgastado sin esperar invitación, cruzando las piernas con elegancia estudiada. Debo admitir que Ernesto tenía gustos realmente peculiares. Cambiarme a mí, una mujer refinada y educada, por esto. Señaló a su alrededor con un gesto despectivo que incluía mi departamento y a mí misma. Sentí la rabia hervir en mi interior como lava ardiente, pero me contuve con todas mis fuerzas. No le daría el gusto de verme perder el control. Señora Villanueva, dije con la mayor calma que pude reunir, yo no le robé absolutamente nada. Su esposo tomó una decisión libre en pleno uso de sus facultades mentales, certificada por notario y con testigos. Yo simplemente hice mi trabajo como enfermera, como hago con todos mis pacientes, sin esperar nada a cambio. Ella soltó una carcajada que sonó como cristales rotos contra el piso, fría y cortante. ¿Tu trabajo? Seducir ancianos millonarios solitarios es parte del juramento hipocrático ahora. Porque déjame decirte algo, querida inocente, que yo conozco muy bien ese tipo de trabajo. Lo practiqué durante años antes de pescar a Ernesto. Reconozco a una cazafortunas cuando la veo, porque soy experta en el tema. Su cinismo descarado me dejó sin palabras por un momento. Esta mujer admitía abiertamente, sin vergüenza alguna, que se había casado por dinero, que había sido una cazafortunas profesional, y aún así tenía el descaro monumental de acusarme a mí de lo mismo. Era como si viviera en un universo paralelo donde sus acciones eran justificables, pero las mías eran criminales. ¿Qué quieres exactamente, Miranda?, pregunté directamente, cansada de sus juegos psicológicos y su teatro barato. Ella se inclinó hacia adelante en el sofá, y su expresión cambió instantáneamente de burlona a amenazante, como si se quitara una máscara. Sus ojos se oscurecieron con una intensidad que me heló hasta los huesos. Quiero lo que me pertenece por derecho, siseó con veneno en cada palabra. Fui la esposa legítima de Ernesto durante 3 largos años. Lo soporté cuando era insoportable. Lo cuidé cuando estaba enfermo, aunque me daba asco. Lo aguanté cuando sus manías de viejo me sacaban de quicio. Me gané cada maldito centavo de esa herencia con mi paciencia y mi tiempo. Y tú, una don nadie salida de la nada, ¿crees que puedes venir y quedarte con todo por sonreírle y sostenerle la mano unas miserables semanas? No, querida, eso no va a pasar mientras yo viva. Le expliqué, intentando mantener la compostura, aunque mis manos temblaban ligeramente, que yo no había buscado esta situación, que estaba dispuesta incluso a donar gran parte del dinero a caridad y causas nobles, que no me interesaba ser millonaria ni vivir en lujos. Solo quería paz y poder cuidar de mi madre, pero mis palabras cayeron en oídos completamente sordos, como si hablara en un idioma que ella no comprendía. Miranda tenía una propuesta muy diferente en mente, una que había planeado cuidadosamente. Te ofrezco un trato que deberías considerar muy seriamente, dijo mientras sacaba unos papeles de su bolso de diseñador que probablemente costaba más que mi auto viejo. Renuncias a la herencia formalmente, firmas estos documentos que mis abogados prepararon y yo retiro todas las demandas y acusaciones contra ti inmediatamente. Además, te doy $500,000 en efectivo, libres de impuestos, depositados en la cuenta que elijas. Puedes seguir con tu patética vida de enfermera mal pagada, pero con un buen colchón financiero para tu vejez. ¿Qué dices? Es más dinero del que verías en 20 años de trabajo. $500,000. Para alguien como yo, que ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir mes a mes, era una fortuna inimaginable. Podría pagar mis deudas, comprar una casa pequeña pero digna, asegurar la vejez de mi madre, incluso dejar de trabajar por un tiempo. Era tentador, muy tentador, especialmente considerando las amenazas, el miedo constante, el atentado contra mi vida. Sería tan fácil firmar esos papeles y recuperar mi tranquilidad, mi anonimato, mi vida simple, pero algo en su mirada calculadora, algo en la forma en que había amenazado mi vida sin remordimiento, algo en el recuerdo de la carta de don Ernesto y su fe en la bondad humana, me hizo rechazar su oferta con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No, respondí con una determinación que surgía de lo más profundo de mi ser. Don Ernesto quiso que yo tuviera ese dinero por una razón. Creyó en mí, creyó en la bondad, creyó que yo haría algo bueno con su legado.
Respetaré su voluntad hasta las últimas consecuencias. La máscara de civilidad de Miranda se resquebrajó completamente, revelando al monstruo que había debajo. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro que distorsionó sus facciones perfectas. Sus ojos se oscurecieron hasta parecer pozos sin fondo, y por primera vez vi claramente de lo que era capaz esta mujer. Estás cometiendo el peor error de tu miserable existencia, siseó mientras se levantaba del sofá, con movimientos felinos y amenazantes. No tienes la más mínima idea de con quién te estás metiendo, niña estúpida. Yo no pierdo, nunca pierdo, y no voy a empezar ahora. He enterrado a hombres más poderosos que tú sin sudar una gota, y si tengo que pasar por encima de ti, literalmente, lo haré sin pensarlo 2 veces. Tu vida no vale nada comparada con esa fortuna. Roberto dio un paso adelante protectoramente, pero Miranda ya se dirigía hacia la puerta con paso decidido. Antes de salir, se volvió una última vez, y su sonrisa era la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Tienes exactamente 1 semana para reconsiderar mi generosa oferta. Después de eso, no habrá más propuestas amables ni negociaciones. Solo habrá consecuencias devastadoras que te perseguirán hasta la tumba. Y créeme, querida, esa tumba puede estar más cerca de lo que imaginas. Y se marchó, dejando tras de sí el perfume empalagoso que ahora asociaba con el peligro mortal, y una nube de amenazas que pesaba sobre mi departamento como un presagio oscuro. Roberto cerró la puerta inmediatamente y revisó todas las ventanas y cerraduras. Esa noche no dormí ni un segundo. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, con las luces apagadas por seguridad, preguntándome si había tomado la decisión correcta. ¿Valía cualquier cantidad de dinero el riesgo de perder mi vida? ¿Estaba siendo valiente o simplemente estúpida y orgullosa? ¿Era justicia lo que buscaba o era terquedad suicida? Las preguntas me torturaban sin descanso. Los días siguientes fueron los más aterradores de mi existencia entera. Las amenazas se intensificaron exponencialmente, como si Miranda hubiera dado la orden de destruirme psicológicamente antes de destruirme físicamente. Alguien entró a mi departamento mientras Roberto y yo estábamos en una reunión con el abogado, burlando todas las cerraduras que habíamos instalado. Cuando regresamos, encontramos un escenario de destrucción total. Mis fotografías familiares, incluyendo las únicas que tenía de mi padre fallecido, estaban destrozadas en pedazos diminutos. Mis libros favoritos, aquellos que había coleccionado durante años, estaban arrancados página por página. Mi ropa estaba cortada en tiras. Habían vaciado todos los cajones y destrozado sistemáticamente cada objeto que tenía valor sentimental para mí. En la pared de mi sala, con spray rojo sangre, habían escrito: «Última advertencia. La próxima vez será tu sangre». Roberto estaba furioso consigo mismo por no haber podido evitarlo. Golpeaba las paredes con frustración. El abogado me suplicó desesperadamente que considerara irme del país temporalmente, esconderme en algún lugar seguro hasta que el juicio terminara. Pero ¿a dónde iría? No tenía recursos suficientes, no tenía contactos en el extranjero, no tenía nada más que mi determinación de no dejarme vencer por el miedo y la injusticia. Además, huir se sentiría como darle la razón a Miranda, como admitir que el mal había ganado. Fue mi madre quien me dio la fuerza para continuar cuando ya no me quedaba ninguna. La llamé una noche, llorando desconsolada como una niña pequeña, contándole todo desde el principio. Ella escuchó en silencio absoluto durante casi 1 hora, sin interrumpirme, dejándome desahogar todo el miedo y la angustia acumulados. Cuando terminé, agotada de llorar, ella guardó silencio por un largo momento. Podía escuchar su respiración pausada al otro lado de la línea. Luego, con esa sabiduría antigua que solo las madres poseen, con esa voz serena que me había calmado desde que era bebé, me dijo palabras que cambiarían todo. Hija mía, toda tu vida has cuidado de otros antes que de ti misma. Has sanado heridas de desconocidos. Has sostenido manos de moribundos en sus últimos momentos. Has dado consuelo a quienes nadie más consolaba. Elegiste ser enfermera, no por dinero sino por amor al prójimo. Ese hombre, don Ernesto, vio en ti lo que yo siempre he visto. Un corazón puro en un mundo corrupto. Si él quiso recompensarte por tu bondad, no es tu culpa, es su derecho. Y si esa mujer malvada
quiere quitártelo a la fuerza, entonces demuéstrale al mundo que la bondad también puede ser fuerte, que la compasión no es debilidad. No dejes que el mal gane, Valentina. No dejes que el miedo te quite lo que es tuyo. Tu padre, que en paz descanse, estaría orgulloso de verte luchar por lo justo. Sus palabras fueron como un bálsamo milagroso para mi alma atormentada, como agua fresca en el desierto. Lloré más, pero esta vez eran lágrimas de fortaleza renovada, no de miedo. Decidí que lucharía con todo lo que tenía, pero no solo por mí, sino por la memoria de don Ernesto, que creyó en la bondad, por mi madre, que me enseñó a ser fuerte, por todos los pacientes que había cuidado con amor, por todas las personas que merecían saber que la compasión todavía tenía valor en este mundo corrupto. Contacté al abogado al día siguiente y le pedí que preparara la defensa más sólida y agresiva posible, sin importar el costo. Le conté cada detalle de las amenazas, la visita de Miranda con su propuesta de soborno, absolutamente todo. Él me escuchó con atención profesional y luego me reveló algo que cambiaría completamente el rumbo de esta historia de maneras que jamás imaginé. Valentina, dijo el licenciado Rodríguez con voz extremadamente grave mientras cerraba la puerta de su oficina para mayor privacidad. He estado investigando exhaustivamente a Miranda Villanueva durante las últimas semanas. Contraté a un investigador privado de primer nivel, de esos que trabajan para agencias de inteligencia, y lo que hemos descubierto es absolutamente escalofriante. Casi increíble si no tuviéramos las pruebas. Ella no es su primera víctima, Valentina, ni siquiera la segunda. Me explicó con documentos y fotografías que antes de Ernesto, Miranda había estado casada con otros 2 hombres mayores extremadamente adinerados. El primero, un industrial de 72 años, murió de insuficiencia cardíaca apenas 18 meses después de casarse con ella, dejándola como única heredera de su fortuna. El segundo, un banquero retirado de 69 años, falleció de complicaciones renales 2 años después del matrimonio, también dejándola como beneficiaria principal. En ambos casos, las muertes fueron certificadas como naturales por médicos que, curiosamente, habían recibido donaciones generosas de la viuda poco después. Había sospechas fundadas, basadas en testimonios de empleados domésticos y análisis toxicológicos post-mortem que nunca fueron investigados apropiadamente, de que ella los había envenenado gradualmente con sustancias indetectables en autopsias estándar. Pero nunca se pudo probar nada legalmente, porque ella tenía conexiones poderosas y dinero para comprar silencio. Ernesto probablemente descubrió todo esto antes de morir, continuó el abogado mostrándome más documentos. Encontramos registros de que contrató a su propio investigador privado meses antes de su muerte. Por eso cambió el testamento tan drásticamente y la desheredó completamente. No solo te estaba recompensando por tu bondad, Valentina, te estaba protegiendo a ti y evitando que ella se quedara con más dinero manchado de sangre inocente. Ernesto fue más astuto de lo que ella imaginó. La revelación me dejó completamente sin aliento, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. No solo estaba luchando contra una mujer codiciosa y despiadada, estaba enfrentándome a una posible asesina serial que había matado por dinero antes y que no dudaría en hacerlo de nuevo si yo me interponía en su camino. El miedo se multiplicó exponencialmente, pero también lo hizo mi determinación de una manera que no puedo explicar. Si Miranda había matado a esos hombres inocentes, si había destruido vidas por avaricia, entonces yo tenía la responsabilidad moral de detenerla, de asegurarme de que pagara por sus crímenes, de evitar que hiciera más víctimas en el futuro. Esto ya no era solo sobre una herencia, era sobre justicia en su forma más pura. El abogado decidió llevar inmediatamente toda esta información a las autoridades competentes, incluyendo al fiscal del distrito. Paralelamente, el investigador privado continuó recopilando más pruebas irrefutables, fotografías de Miranda reuniéndose con conocidos criminales, grabaciones de llamadas telefónicas donde discutía las amenazas contra mí, documentos financieros que mostraban pagos sospechosos a los hombres que me habían atacado, correos electrónicos encriptados que fueron descifrados mostrando sus planes detallados. Cada día aparecían más pruebas de su culpabilidad, construyendo un caso sólido como una fortaleza. Mientras tanto,
Yo vivía en un estado constante de paranoia justificada y terror. Roberto prácticamente se mudó a mi departamento para estar conmigo las 24 horas del día, durmiendo en el sofá con un arma al alcance. Cambiamos todas las cerraduras por sistemas de seguridad de alta tecnología. Instalamos cámaras en cada rincón que monitoreábamos constantemente. Variábamos nuestras rutinas de manera impredecible cada día. Nunca salíamos por la misma puerta. Nunca tomábamos el mismo camino. Nunca estábamos en lugares predecibles. Era una vida de prisionera en mi propia casa, pero al menos estaba viva. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de la visita amenazante de Miranda, ocurrió lo inevitable que tanto temíamos. Eran las 2 de la madrugada cuando Roberto escuchó ruidos sospechosos en la escalera de incendios, sonidos metálicos de alguien manipulando la ventana. Me despertó susurrando urgentemente y me hizo esconderme en el armario del dormitorio, detrás de la ropa, con mi teléfono en la mano y el número de emergencias listo para marcar. No salgas por nada del mundo, me ordenó con voz firme pero tensa. Pase lo que pase, no hagas ruido. Si escuchas que las cosas se ponen mal, llama a la policía inmediatamente y no cuelgues. A través de las rendijas del armario, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que me descubrieran solo por eso, vi como la ventana de mi departamento se abría lentamente desde afuera, con un chirrido metálico. 2 hombres vestidos completamente de negro entraron con sigilo profesional, moviéndose como sombras letales. Llevaban pasamontañas que ocultaban sus rostros y en sus manos enguantadas brillaban navajas largas que reflejaban la poca luz de la calle. Eran grandes, musculosos, claramente profesionales contratados para el trabajo sucio. Roberto los enfrentó con valentía sobrehumana, posicionándose estratégicamente entre ellos y el dormitorio donde yo me escondía. «¡Fuera de aquí!», gritó con autoridad, pero eran 2 contra 1 y aunque Roberto era experimentado y valiente, la desventaja numérica era clara. Escuché los golpes brutales, los gruñidos de esfuerzo, el sonido de muebles rompiéndose, cristales quebrándose, cuerpos chocando contra paredes. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me descubrieran solo por su sonido. De pronto uno de los hombres gritó con voz ronca: «¡Búscala! Tiene que estar aquí escondida. La jefa quiere que le demos un mensaje que no olvide». Supe con certeza helada que mi escondite no duraría mucho. En un acto de desesperación pura, tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de emergencias, susurrando mi dirección completa antes de que uno de los intrusos abriera violentamente la puerta del armario con una patada brutal. Sus ojos oscuros, lo único visible a través del pasamontañas, me miraron con una frialdad asesina profesional mientras me arrastraba fuera por el cabello. Grité de dolor y terror. «Aquí está la zorrita cazafortunas», dijo con desprecio mientras me tiraba al suelo. El otro hombre había logrado someter a Roberto con varios golpes brutales a la cabeza. Mi guardaespaldas yacía en el suelo, sangrando profusamente de una herida en la sien, inconsciente, pero respirando. «La señora Miranda te manda saludos personales», dijo el que me sostenía mientras acercaba la navaja brillante a mi cuello, con lentitud calculada. Podía sentir el frío mortal del metal contra mi piel, tan cerca que un movimiento en falso me cortaría la arteria. «Dice que tuviste tu oportunidad de cooperar y la desperdiciaste. Ahora vamos a darte una lección que no olvidarás en lo que te quede de vida, si es que sobrevives esta noche». Sentí el frío del metal presionando contra mi garganta y cerré los ojos con fuerza, preparándome para lo peor, para el dolor final. En ese momento, en esos segundos que parecieron eternos, solo podía pensar en mi madre, en que nunca podría despedirme de ella, en que moriría sola y aterrorizada por una herencia que jamás busqué, en que el mal había ganado al final. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras esperaba el corte fatal. Recé en silencio, pidiendo perdón por no haber sido más fuerte, por no haber cedido cuando tuve la oportunidad. Pero entonces, como un milagro enviado del cielo, se escucharon las sirenas, primero lejanas, luego cada vez más cercanas y más fuertes. Los intrusos se miraron nerviosos, su confianza profesional quebrándose. «¡Vámonos ahora!», gritó uno de ellos con urgencia. «¡La policía!». Me empujaron violentamente contra la pared, golpeándome la cabeza, y huyeron por donde habían entrado,
desapareciendo en la noche como las sombras que eran. La policía llegó apenas minutos después, encontrándome en el suelo de mi departamento destrozado, temblando incontrolablemente, incapaz de hablar, mientras Roberto yacía inconsciente en un charco de su propia sangre que se expandía lentamente. Las siguientes horas fueron un borrón confuso de ambulancias con luces cegadoras, hospitales con sus olores característicos, declaraciones policiales interminables y lágrimas que no paraban de caer. Roberto sobrevivió, gracias a Dios y a la rapidez de los paramédicos, pero tuvo que ser operado de emergencia por un hematoma cerebral y estuvo semanas en recuperación intensiva. Yo escapé con moretones severos en todo el cuerpo, una contusión en la cabeza y un trauma psicológico profundo que tardaría años en sanar completamente, si es que alguna vez sanaba del todo. El ataque brutal fue el punto de inflexión definitivo en todo este caso. La policía finalmente tomó en serio mis denuncias previas que habían ignorado. El investigador privado, contratado por el abogado, había logrado recopilar pruebas absolutamente contundentes e irrefutables contra Miranda. Correos electrónicos encriptados donde ella ordenaba específicamente las amenazas y el ataque. Registros telefónicos detallados que la conectaban directamente con los atacantes. Transferencias bancarias que mostraban pagos a criminales conocidos e incluso el testimonio grabado de uno de sus antiguos empleados domésticos que confesó, con protección de testigos, haber participado en el envenenamiento gradual de uno de sus ex esposos por órdenes directas de ella. El caso explotó en todos los medios de comunicación como una bomba. La viuda negra de la alta sociedad la llamaron los periódicos sensacionalistas y el apodo se quedó. Miranda Villanueva fue arrestada en su lujosa mansión, rodeada de policías y cámaras de televisión que transmitían en vivo. La vi en las noticias siendo escoltada esposada, con su cabello rubio despeinado por primera vez, su maquillaje corrido, su ropa de diseñador arrugada. Ya no parecía la mujer poderosa e intocable que había entrado a mi departamento semanas antes. Parecía exactamente lo que era, una criminal común atrapada por sus propios crímenes. Fue acusada formalmente no solo por intento de homicidio agravado contra mí y lesiones graves contra Roberto, sino también por el asesinato premeditado de dos de sus exmaridos, fraude testamentario, asociación criminal, amenazas de muerte y una lista interminable de cargos que sumaban décadas de prisión. La justicia, que tantas veces parece ciega e injusta, finalmente abrió los ojos y actuó con contundencia. El juicio fue uno de los más mediáticos y largos de la historia reciente del país, durando más de 8 meses con sesiones maratónicas. Yo tuve que testificar múltiples veces, reviviendo cada momento de terror en el estrado, cada amenaza, cada noche sin dormir, el ataque brutal con todos sus detalles gráficos. Fue agotador emocional y físicamente, pero también tuve la profunda satisfacción de ver cómo la verdad completa salía finalmente a la luz pública, de ver cómo los crímenes de Miranda eran expuestos ante el mundo entero. Las familias de sus ex maridos asesinados testificaron también, llorando por la justicia que finalmente llegaba para sus seres queridos. Fue desgarrador, pero necesario. Miranda fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus 2 exmaridos y el intento de asesinato contra mí. Sus abogados carísimos intentaron absolutamente todo: apelaciones, tecnicismos legales, alegatos de locura temporal, incluso sobornos que fueron descubiertos. Pero las pruebas eran tan abrumadoras, tan irrefutables, que no hubo escapatoria posible. Cuando el juez leyó la sentencia final con voz solemne, Miranda me miró fijamente desde el banquillo de los acusados, con un odio tan puro, tan concentrado, tan venenoso, que sentí físicamente como si me quemara la piel. Sus ojos verdes, que alguna vez fueron fríamente calculadores, ahora ardían con una furia impotente. Pero ya no me importaba su odio. Ya no tenía ningún poder sobre mí ni sobre nadie más. Finalmente estaba donde pertenecía. Con Miranda en prisión de por vida y todas las apelaciones agotadas, la impugnación al testamento de don Ernesto fue inmediatamente desestimada por el juez del caso civil. Los $33 millones
fueron finalmente transferidos legalmente a mi nombre después de meses de trámites burocráticos. Pero la riqueza que llegó a mis manos, ese dinero que había costado tanto sufrimiento, no me trajo la felicidad inmediata que algunos podrían esperar o imaginar. Estaba profundamente traumatizada, desconfiaba de todos los desconocidos, me sobresaltaba con cualquier ruido, tenía pesadillas constantes donde revivía el ataque, me sentía rota por dentro de maneras que el dinero no podía reparar. El dinero no podía borrar las pesadillas nocturnas que me despertaban gritando. No podía devolver la sensación de seguridad que había perdido tal vez para siempre. No podía reparar la inocencia que me habían arrancado violentamente. Pasé muchos meses en terapia intensiva, trabajando semanalmente con un psicólogo especializado en trauma postraumático. Lentamente, muy lentamente, como un amanecer después de la noche más larga, comencé a reconstruirme pieza por pieza. El terapeuta me ayudó a entender que lo que había vivido era extraordinario, que mis reacciones eran normales ante circunstancias anormales, que sanar tomaría tiempo, pero era posible. Decidí honrar la memoria de don Ernesto, usando el dinero de manera significativa y transformadora, convirtiendo esa herencia manchada de dolor en algo hermoso. Doné $10 millones a hospitales públicos en todo el país para mejorar drásticamente sus instalaciones deterioradas y pagar salarios dignos a enfermeros y médicos que trabajaban en condiciones precarias como yo lo había hecho. Cada hospital renovado llevaba una placa con el nombre de don Ernesto Villanueva. Creé una fundación en su nombre para ayudar a ancianos abandonados por sus familias, proporcionándoles compañía genuina, cuidados médicos dignos y amor en sus últimos años, exactamente lo que él había anhelado toda su vida. La fundación creció rápidamente y ahora ayuda a miles de ancianos en todo el país. Compré una casa modesta pero segura en un barrio tranquilo de clase media, nada ostentoso ni llamativo, solo un lugar donde pudiera sentirme segura y en paz, con un jardín donde mi madre pudiera cultivar sus flores favoritas. Traje a mi madre a vivir conmigo, finalmente pudiendo cuidar de ella como siempre había soñado desde niña, dándole la vejez tranquila y digna que merecía después de tantos años de sacrificio por mí. Verla feliz, sin preocupaciones económicas, disfrutando de su jardín y sus telenovelas, era la mayor recompensa que el dinero podía comprarme. Roberto, mi valiente guardaespaldas que se había convertido en un amigo invaluable y que casi muere protegiéndome, se recuperó completamente después de meses de rehabilitación. Le ofrecí un trabajo permanente y muy bien pagado conmigo, pero él eligió algo diferente que me llenó de orgullo. Con mi apoyo financiero generoso, abrió una escuela de defensa personal exclusivamente para mujeres, en situaciones de riesgo, mujeres víctimas de violencia doméstica, acoso o amenazas. Me llena de profundo orgullo verlo enseñar a otras mujeres a protegerse, a ser fuertes, a no ser víctimas pasivas de la violencia. Su escuela ha ayudado a cientos de mujeres a recuperar su poder y su dignidad. Volví a trabajar como enfermera después de un año de recuperación, no porque necesitara el dinero obviamente, sino porque esa vocación de cuidar a otros era parte fundamental de mi esencia, de quien soy en lo más profundo. Pero ahora trabajo en condiciones muchísimo mejores, en un hospital que ayudé personalmente a renovar con mis donaciones, con equipos modernos y personal suficiente. Mis colegas me tratan exactamente igual que antes, sin servilismo ni envidia, y eso me reconforta profundamente. El dinero no cambió quién soy, ni cómo me ven quienes me conocen. Solo me dio los recursos para ser más de lo que siempre fui, para amplificar mi capacidad de ayudar. Han pasado 3 años desde aquella pesadilla que cambió mi vida. Cada noviembre, en el aniversario de la muerte de don Ernesto, visito religiosamente su tumba en el cementerio más elegante de la ciudad. Le llevo flores blancas, sus favoritas según me contó durante sus semanas en el hospital, y le cuento en voz baja cómo estoy usando su regalo, los proyectos de la fundación, las vidas que hemos cambiado juntos. A veces me siento culpable de tener tanto cuando tantos tienen tan poco, cuando hay tanto sufrimiento en el mundo. Pero entonces recuerdo sus palabras escritas con mano temblorosa en aquella carta. Use este dinero para vivir la vida que merece. Y entiendo
que vivir la vida que merezco no significa lujos innecesarios ni excesos vulgares. Significa libertad verdadera, libertad de ayudar a otros sin preocuparme constantemente por las cuentas, libertad de dedicar mi tiempo valioso a lo que realmente importa, libertad de dormir tranquila, sabiendo que mi madre está bien cuidada, libertad de ser auténticamente yo misma, sin miedo. Miranda me escribió una carta desde la prisión hace aproximadamente 6 meses. La leí con manos temblorosas y corazón acelerado, esperando más veneno, más amenazas, más odio concentrado, pero sus palabras me sorprendieron completamente, dejándome sin aliento. Pedía perdón sincero por todo el daño causado. Decía que la soledad absoluta de su celda le había dado tiempo infinito para reflexionar profundamente, para ver finalmente el monstruo codicioso y despiadado en que se había convertido. Escribía sobre su infancia de pobreza extrema que la había traumatizado, sobre el hambre que la hizo obsesionarse con el dinero como única salvación, sobre cómo perdió su humanidad en el proceso de buscar seguridad financiera. No sé si creerle completamente. Parte de mí, la parte cínica que nació durante aquella pesadilla, piensa que es solo otra manipulación calculada, otra actuación de una mujer que había pasado su vida fingiendo, pero otra parte más compasiva quiere creer que incluso los corazones más oscuros pueden encontrar algo de luz en la oscuridad total. No le respondí su carta. Algunas heridas necesitan mucho más que palabras escritas para sanar, y el perdón es un proceso largo que no puedo forzar. Mi madre, esa mujer increíblemente sabia, que me enseñó desde pequeña que la bondad es la mayor fortaleza que existe, me dijo algo hace pocas semanas que se quedó grabado permanentemente en mi corazón. Estábamos sentadas en el jardín de mi casa nueva, tomando café bajo el sol de la tarde, rodeadas de las flores que ella había plantado con tanto amor, escuchando los pájaros cantar. Ella me miró con esos ojos que han visto tanto sufrimiento, pero que siguen brillando con esperanza, y me dijo con su voz serena: «Hija mía adorada, don Ernesto no te dejó 33 millones de dólares, te dejó una prueba de fuego, la prueba más difícil de tu vida, y la pasaste con honores. Pudiste haberte corrompido por la codicia como tantos hacen. Pudiste haber huido cobardemente cuando las cosas se pusieron peligrosas. Pudiste haber vendido tu alma y tus principios por seguridad temporal, pero elegiste ser fiel a ti misma, a tus valores, a tu bondad innata. Elegiste luchar por lo justo aunque te costara la vida. Eso, mi niña querida, vale infinitamente más que cualquier fortuna terrenal. Tu padre estaría tan orgulloso de ti como yo lo estoy». Sus palabras me hicieron llorar intensamente, de esas lágrimas purificadoras que limpian el alma de todo dolor acumulado. Tenía toda la razón del mundo. El dinero fue una prueba de fuego brutal, y yo salí de ella, no sin cicatrices profundas que tal vez nunca sanen completamente, pero con mi integridad moral absolutamente intacta. Aprendí lecciones invaluables que ninguna universidad podría enseñarme. Aprendí que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias abultadas, sino en la paz interior que viene de vivir con honestidad. Aprendí que la bondad, aunque a veces parece debilidad ante un mundo cruel, es en realidad la forma más pura y valiente de fortaleza. Aprendí que la justicia, aunque tarda muchísimo y a veces parece inexistente, eventualmente llega para quienes perseveran. Y aprendí que honrar a quienes nos honran con su confianza es la mejor forma de mantener viva su memoria y su legado. Si me preguntas si volvería a ser todo exactamente igual, sabiendo de antemano el infierno absoluto que me esperaba, dudaría profundamente antes de responder. El trauma psicológico que aún me persigue, el miedo paralizante que me acompañó durante meses, las noches interminables sin dormir escuchando ruidos imaginarios, las amenazas de muerte que resonaban en mi mente, el ataque brutal que casi me cuesta la vida, todo eso dejó marcas indelebles en mi ser que probablemente cargaré para siempre. Hay días donde las pesadillas regresan con fuerza renovada, donde el sonido de una sirena me hace temblar, donde la oscuridad me aterra como a una niña pequeña. Pero si me preguntas si me arrepiento de haber cuidado a don Ernesto con compasión genuina durante sus semanas en el hospital, de haberle dado consuelo humano en sus días de dolor, de haberle mostrado que aún existe bondad desinteresada en este mundo tan corrupto,
La respuesta es un rotundo y definitivo no. Jamás me arrepentiré de eso. Porque esa humanidad básica que practiqué sin esperar absolutamente nada a cambio, es exactamente lo que me define como persona, lo que me hace ser quien soy. Y ninguna cantidad de dinero, por grande que sea, ni ninguna amenaza de muerte, por aterradora que resulte, podrá jamás cambiar mi esencia ni hacerme renegar de mis valores fundamentales. Hoy, mientras escribo estas palabras finales sentada en mi escritorio, miro por la ventana de mi casa y veo a mi madre regando amorosamente las flores multicolores en el jardín que tanto disfruta. Escucho a lo lejos las risas cristalinas de los niños del vecindario jugando sin preocupaciones. Siento la paz profunda de saber que estoy completamente a salvo por primera vez en años, que quienes amo están bien cuidados y felices, que estoy haciendo una diferencia real y tangible en el mundo con cada proyecto de la fundación, con cada donación que transforma vidas. Y pienso constantemente en don Ernesto, en ese anciano solitario y abandonado que vio en mí algo especial que ni yo misma veía, que creyó en la bondad humana cuando el mundo le había dado 1000 razones para no creer en nada. Espero fervientemente que donde sea que esté ahora, en cualquier plano de existencia, sepa que su último regalo no fue desperdiciado ni por un segundo, que su fe inquebrantable en la bondad humana fue recompensada abundantemente, que su muerte trágica tuvo profundo significado, porque su herencia está siendo usada activamente para dar vida, esperanza y dignidad a cientos de personas que lo necesitan desesperadamente. Casi muero por heredar 33 millones de dólares de un hombre que apenas conocí durante 3 semanas, pero también renací completamente de esas cenizas de dolor y terror. Renací como una mujer infinitamente más fuerte, más consciente de mi valor, más agradecida por cada momento de paz, más determinada a hacer el bien en cada oportunidad. Renací entendiendo en lo más profundo de mi ser que el valor real de una persona no se mide jamás por lo que posee materialmente, sino por lo que da generosamente a otros, por el amor que siembra, por las vidas que toca positivamente. Y renací sabiendo con certeza absoluta que, en un mundo a veces oscuro, cruel e injusto, la luz de la compasión genuina nunca se apaga completamente. Siempre encuentra la manera de brillar y calentar corazones fríos. A ti que me lees o me escuchas, que has llegado hasta aquí conmigo en este viaje emocional largo e intenso, te pregunto desde lo más profundo de mi corazón, ¿crees genuinamente en la justicia aunque tarde en llegar? ¿Crees firmemente que la bondad eventualmente es recompensada de maneras inesperadas? ¿Has enfrentado alguna vez en tu vida una prueba tan difícil que te hizo cuestionar absolutamente todo lo que creías sobre ti mismo y sobre el mundo? Me encantaría enormemente saber tu opinión, sincera, conocer tu historia personal, escuchar tu voz única en los comentarios abajo, porque historias como esta nos recuerdan poderosamente que no estamos solos en nuestras luchas, que todos enfrentamos batallas internas y externas, que todos poseemos la capacidad divina de elegir la luz sobre la oscuridad, incluso en los momentos más tenebrosos. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo reflexionar aunque sea un momento fugaz sobre el poder transformador de la bondad desinteresada y el precio terrible de la codicia desmedida, te invito humildemente a compartirla con alguien más. No lo hagas por mí ni por números de visualización, sino porque tal vez alguien cercano a ti necesita escucharla urgentemente. Tal vez hay alguien en tu vida que está enfrentando su propia batalla solitaria contra la injusticia y necesita saber desesperadamente que se puede vencer al mal, que la perseverancia tiene recompensa. Tal vez alguien necesita recordar con urgencia que la compasión no es debilidad, como muchos creen, sino la más valiente y poderosa de todas las fortalezas humanas. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo únicamente si estas historias realmente hablan directamente a tu corazón y resuenan con tu alma. Aquí encontrarás relatos de seres humanos reales, con luchas reales, con victorias duras y derrotas amargas, pero siempre, absolutamente siempre, con una enseñanza profunda que nos hace mejores personas, más empáticas, más humanas. Porque al final del día, eso es exactamente lo que somos en este canal, contadores apasionados de historias
que buscan encontrar sentido, esperanza y redención en este hermoso caos que llamamos vida humana. Gracias infinitas por acompañarme pacientemente en este viaje emocional tan intenso y personal. Gracias por creer todavía en la bondad humana a pesar de todo. Gracias por recordar conmigo que, aunque casi morí tras heredar 33 millones de dólares de un desconocido agradecido, lo que realmente heredé al final fue algo muchísimo más valioso e imperecedero. La certeza inquebrantable de que en este mundo imperfecto, a pesar de toda la maldad, el egoísmo y la crueldad que existe, el bien puede triunfar sobre el mal cuando nos mantenemos firmes en nuestros principios. Y eso, queridos amigos míos, no tiene absolutamente ningún precio en el mercado, porque no se puede comprar con dinero. Que tu camino esté siempre lleno de luz aunque atravieses valles oscuros. Que nunca pierdas la fe sagrada en la humanidad aunque te decepcionen. Y que recuerdes siempre esta verdad universal. La bondad genuina que das al mundo eventualmente regresa a ti multiplicada 1000 veces, en formas que jamás imaginarías. Cuídate muchísimo, abraza a quienes amas, y hasta la próxima historia que espero te toque el corazón, tanto como esta. Nos vemos pronto.